Este ejemplo corresponde a un problema de transbordo. La compañía fabricará el mismo nuevo producto en dos plantas distintas y después tendrá que enviarlo a dos almacenes de distribución, donde cualquiera de las dos fábricas puede abastecer a cualquiera de los dos almacenes. La red de distribución disponible para el envío de este producto se muestra en la figura que tenemos al lado derecho. Observamos que F1 y F2 corresponde a las dos fábricas. También tenemos un centro de distribución en el centro, distinguido por las siglas DC, y tenemos dos almacenes en el lado derecho, el almacén 1 y el almacén 2. También podemos observar que las flechas indican que hay una conexión entre la fábrica 1 y la fábrica 2, por ejemplo. Además que la flechita pues nos indica el sentido de esa relación. Es decir, podemos enviar desde la fábrica 1 hacia el almacén 1, pero no desde el almacén 1 hacia la fábrica 1. Entonces, el sentido de la flecha es muy importante y se tiene que respetar. Entonces, la imagen es lo que contiene toda la información necesaria para poder resolver el problema. Y entonces nos vamos a concentrar ahora únicamente en la imagen. Procedemos a analizar la red que representa el problema. Observemos primero que de la fábrica 1, pues tenemos tres posibles destinos. Podemos enviar hacia el almacén 1, podemos enviar hacia la fábrica 2 y podemos enviar hacia el centro de distribución. Entonces lo primero que vamos a hacer es empezar a definir variables. Entonces en este caso voy a utilizar una nomenclatura que esté relacionada, una numeración correlativa en el orden que nosotros definamos las variables. Entonces en este caso voy a definir las variables con una numeración corrida desde x1, x2 sucesivamente. Entonces voy a definir por acá x1 como la cantidad de productos que se están enviando desde la fábrica 1 hacia el almacén 1. Luego tenemos x2 como la cantidad de productos que se envían desde la fábrica 1 hacia el centro de distribución. Luego x3 como la cantidad de productos desde la fábrica 1 hacia el almacén 2. Y así vamos a colocar un x4 para la cantidad de productos desde la fábrica 2 hacia el centro de distribución. De igual forma, la cantidad de producto para x5 desde el centro de distribución hacia el almacén 2. También tenemos dos variables más en el lado derecho, que es uno que va a ser la cantidad que se puede enviar desde el almacén 2 hacia el almacén 1, y otra que va a ser x7, que es la cantidad de mercadería que se puede enviar desde el almacén 1 hacia el almacén 2. Es decir, hay una variable por cada una de las flechas que están representando flujos en el problema. Procedemos ahora con la definición de la función objetivo. Vamos a observar que cada una de las flechas ya contiene el costo. Es un costo por unidad. Entonces en este caso es el costo de envío, por ejemplo, el 900 que tenemos acá, es el costo de envío de una unidad desde la fábrica 1 hacia el almacén 1. El 400 es el costo de envío de la fábrica 1 hacia el centro de distribución y así sucesivamente. Entonces lo primero que hacemos es definir nuestra función objetivo, que será minimizar el costo. Y entonces, ¿cuál es el costo? Bueno, son $900 por cada unidad enviada desde la fábrica 1 al almacén 1, es decir, x1, más $400 por cada unidad enviado desde la fábrica 1 hasta el centro de distribución, es decir, x2. Seguimos esta misma lógica para definir toda la relación de la función objetivo. Así obtenemos 200x3 más 300x4 más 100x5 más 200x6 y finalmente 300x7.
Para las restricciones, vamos a analizar cada uno de los nodos. Vamos con el nodo número 1. Entonces vamos a observar que lo que debemos cumplir en esto es la capacidad de oferta que tiene la fábrica 1. Entonces en este caso tiene 50 unidades producidas. También tenemos que observar que así como se planteaba en el modelo de transporte original, que tiene que ser un problema balanceado, lo mismo ocurre en el problema de transbordo. En este caso vemos que hay 50 y 40 unidades, hay 90 en total, y de demanda hay 30 y 60 unidades que también suman 90. Entonces este es un modelo balanceado. En el centro de distribución no hay oferta ni demanda porque solamente es un nodo de transbordo. Llega la mercadería pero va a partir. En cambio, en la fábrica es donde se produce y en almacén 1 y almacén 2 es donde se vende finalmente al consumidor. Entonces, para las restricciones, vamos a definir primero las que corresponden a la fábrica 1. Es decir, entre la cantidad que se envíe de la fábrica 1 al almacén 1, más la cantidad que se envíe de la fábrica 1 al centro de distribución, más la cantidad que se envíe del almacén 1, de la fábrica 1 a la fábrica 2, tiene que sumar la totalidad de oferta que tiene la fábrica 1, que son 50 unidades. Esta restricción corresponde al nodo de la fábrica 1. Vamos a la siguiente, que corresponderá al nodo de la fábrica 2. En este caso, entre lo que se envíe de la fábrica 2 al centro de distribución, es decir, X sub 4, menos lo que ingrese de la fábrica 1 a la fábrica 2, es decir, X sub 3, esa diferencia tiene que ser exactamente igual a las 40 unidades, que es lo que está en capacidad de producción la fábrica 2. Esta es la restricción correspondiente a la fábrica número 2. Yo creo que a partir de este nodo nosotros ya podemos empezar a identificar que para plantear la restricción siempre tenemos que observar que si el flujo sale del nodo, entonces lo vamos a escribir positivo. Pero si como en este caso el flujo entra al nodo, entonces lo vamos a escribir negativo. Vamos a definir ahora una restricción para el centro de distribución. En este centro de distribución lo que corresponde es lo siguiente. Tenemos que el nodo de salida, en este caso es el flujo de salida es X sub 5. Esta X sub 5 menos lo que entra a ese nodo, que es decir, X sub 2 que viene desde la fábrica 1 y también X sub 4 que viene desde la fábrica 2, esto tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Significa que lo que sale, que es X sub 5, tiene que ser igual a lo que entra, que es la suma de X sub 2 más X sub 4. Entonces, esta es la forma como se plantean las restricciones en el nodo de transbordo. Esto corresponde al centro de distribución. Entonces, tal vez lo correcto en este tipo de restricciones es que ordenarlos. Entonces, por ejemplo, en el nodo, en la restricción número 2, vamos a reordenarla para que nos quede menos X sub 3 más X sub 4 igual a 40. Para que esté ordenada con respecto al índice de las variables. En el siguiente será menos X sub 2 menos X sub 4 más X sub 5 igual a 0. Vamos a plantear ahora la siguiente restricción que corresponde al almacén 1.
para seguir la misma idea de la formulación, vamos a considerar que la demanda es negativa. Y eso es por la forma en la que estamos considerando las variables, que es si va de salida es flujo positivo y si va de entrada es flujo negativo. Entonces la idea es que lo que entre en este caso tiene que ser mayor que lo que salga, pero por cómo estamos considerando los signos, para simplificar este planteamiento, lo más correcto o lo más ordenado es escribir la demanda con signo negativo. En este caso era menos 60. Entonces vamos a proceder a definir la restricción, que será lo que sale, que es x sub 7 menos lo que entra. Y a sub 1 entra x sub 1 desde f sub 1 y también entra x sub 6 desde a sub 2. Y esto tiene que ser igual a menos 30. Esta es la restricción que corresponde a sub 1. Entonces, al definir esta restricción ya ordenada, será menos x sub 1 menos x sub 6 más x sub 7 igual a menos 30. Cuando es restricción de igualdad, no hay ningún problema que dejemos un lado derecho negativo. Entonces vamos a proceder con el siguiente y el último, que será a sub 2. Aquí en a sub 2 vamos a tener primero los flujos de salida, que será x sub 6. X sub 6 menos los flujos de entrada, que es x sub 5, y x sub 7 tiene que ser igual a menos 60, que es la demanda. Esto es lo que corresponde al almacén número 2. Entonces ya al dejar lista esta restricción ordenada, será menos x sub 5 más x sub 6 menos x sub 7 igual a menos 60. Tenemos 5 restricciones, una correspondiente por cada nodo. Pero el problema también indica otra restricción. Y aquí nos lo marca, que el envío que se puede hacer desde el centro de distribución hacia el almacén 2 tiene que ser de 80 unidades como máximo. Eso lo vamos a representar con la restricción x sub 5 tiene que ser menor o igual que 80. Y vamos a definir también las restricciones de no negatividad, que x sub i todas tienen que ser mayor o igual que 0 para i igual a 1, 2, hasta llegar a 7, porque son 7 nuestras variables. Procedemos ahora a resolverlo en Solver. Para empezar necesitamos celdas para las variables. Entonces voy a ubicar por aquí las variables y los costos para que no nos cueste definir la función objetivo. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. Las variables, pues tenemos x sub 1, x sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a x sub 7. Entonces el valor de esas variables va a estar almacenado en estas celdas, que voy a colorear de amarillo claro. Y los costos de envío de x sub 1 son los coeficientes, ¿verdad? 900, 400, 200, 300, 100, 200 y 300. Esto es para facilitar y no digitar uno por uno las condiciones de la función objetivo. Y así podemos utilizar la función suma producto. Entonces vamos a definir ahora la función objetivo. Función objetivo. Y lo vamos a definir en esta celda. Esta va a ser igual a la suma producto de las celdas de la variable con la celda de los costos. Vamos a sombrearla también de amarillo para diferenciar que aquí estará el costo total. Luego vamos a las restricciones. En este caso vemos que la mayoría son de igualdad. Entonces, bueno, las voy a contar. Son 1, 2, 3, 4, 5 de igualdad. Entonces voy a centrar de una vez esto y vamos a dejar el espacio para las 5. Ahora vamos a empezar a ingresarlas. Aquí sí tenemos que ser muy cuidadosos porque la primera restricción es x sub 1
más x sub 2 más x sub 3. Y esta tiene que ser igual a 50. La siguiente es menos x sub 3 menos x sub 3 más x sub 4 tiene que ser igual a 40. Tiene que ser igual a 40. La siguiente tiene que ser menos x sub 2 menos x sub 4 más x sub 5. Esta tiene que ser igual a 0. La cuarta tiene que ser igual a menos x sub 1 menos x sub 6 más x sub 7. Y esta tiene que ser igual a menos 30. La siguiente será igual a menos x sub 5 más x sub 6 menos x sub 7, que será igual a menos 60. Finalmente, la última restricción, que esta es de carácter menor o igual. Entonces será igual a x sub 5, que es donde tenemos la restricción, que tiene que ser menor o igual que 80. Entonces procedemos ahora a resolverlo con Solver. Vamos a datos, clic en Solver, vamos a restablecer todo. Primero la función objetivo está en esta celda, vamos a minimizar y las celdas de las variables son las que sombreamos en amarillo y las restricciones pues tenemos 5 de igualdad, seleccionamos los lados derechos y finalmente agregamos la que es menor o igual. Damos clic en aceptar, seleccionamos Simplex LP y damos clic en resolver. Entonces vamos a observar la solución óptima, que el costo en este caso es 49.000 y tiene que enviarse de esta forma. Bueno, aquí nos aparece el detalle en la ruta número 1. Bueno, en este caso creo que me voy a traer la imagen que utilizamos para que nos pueda servir de referencia en la interpretación del resultado. Entonces aquí vamos a observar x sub 1, es decir, vamos a enviar desde la fábrica 1 hacia el almacén 1, vamos a enviar 10. Desde el almacén 1 hacia el centro de distribución vamos a enviar 40. Desde la fábrica 1 hacia la fábrica 2 no vamos a hacer envíos. Desde la fábrica 2 hacia el centro de distribución vamos a enviar 40. Desde el centro de distribución hacia A2 vamos a enviar 80, que es el máximo posible. Y desde el almacén 2 hacia el almacén 1 vamos a enviar 20. Con esa distribución para las rutas de envío de los productos es donde se minimiza el costo, que sería el costo total de 49.000. Y así es como se formula un problema de transbordo.